Ascenso a Primera División de los 10 clubes más ganadores del profesionalismo. Novenos, Huracán y Rosario Central con 6 títulos. Huracán consigue el derecho a ascender en 1913, ganador de 6 títulos, una liga y 5 copas. El Campeonato de División Intermedia 1913 fue el 15º torneo de segunda categoría organizado por la Argentine Football Association, el tercero bajo la denominación División Intermedia. El certamen sufrió una fuerte reestructuración para esta temporada. Los equipos que iban a disputar el torneo de intermedia fueron promovidos a Primera División, entre ellos Boca Juniors. El certamen de intermedia incorporó entonces a 26 nuevos participantes y consagró campeón por primera vez en su historia al Club Atlético Huracán, tras vencer en la final por 3-1 al Club de Gimnasia y Esgrima de Flores, obteniendo el ascenso para participar por primera vez en Primera División. Aquella tarde de Navidad de 1913, Huracán disputó la final ante Gimnasia y Esgrima de Flores, en cancha de Racing Club. Los 90 minutos finalizaron empatados 1-1, con gol de Martín Salvarredi para el Globo. En el tiempo suplementario, Huracán cerró un 3-1 a favor, con los goles de Juan Mario Laurenzano y Abelardo González. Rosario Central tiene 6 títulos, 5 ligas y una copa. En 1939 Rosario Central solicita a la Asociación del Fútbol Argentino su incorporación al torneo de Primera División Nacional. La AFA decide otorgarle el permiso, mediante el cual Central lograría formar parte del campeonato de ese año. En su debut perdió 5-1 con Huracán, Francisco Rodríguez convierte su primer gol y termina 11º con 33 puntos, 14 victorias, 5 empates y 15 derrotas. Séptimos Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys con 7 títulos. Estudiantes de La Plata consigue el ascenso en 1911, tiene 7 títulos, 4 ligas y 3 copas. El Campeonato de División Intermedia 1911 fue el 13º torneo de la segunda categoría organizado por la Argentine Football Association, y primero de la División Intermedia, que fue creada en reemplazo de la segunda división, que pasó a ser la tercera categoría del fútbol argentino. El nuevo certamen fue disputado por 9 equipos promovidos de la segunda división, que había pasado a ser tercera categoría, y Argentino de Quilmes, descendido de primera división. El Club Estudiantes de La Plata logró el título tras vencer el 12 de noviembre, en la última fecha, al Club Atlético Independiente por 3-0, y obtuvo así el ascenso a Primera División. El Rojo y el Pincha llegaron a la última fecha separados por apenas un punto. El que ganaba era campeón y ascendía. Los de Avellaneda contaban con la ventaja de la localía. Ante casi 10.000 personas. Todo un récord para la época que marcó las primeras grandes movilizaciones de hinchas platenses hacia Buenos Aires. Estudiantes goleó aquella tarde por 3-0 con 2 goles de González Bonorino y otro de Oscar Hirschi, ascendió a primera y se convirtió en el primer club de la ciudad de La Plata en llegar al círculo de privilegio. También en 1939 Newell's Old Boys, como su rival de la ciudad Rosario Central, solicita a la AFA un permiso para participar directamente de los torneos nacionales. La Asociación del Fútbol Argentino le otorga el permiso y la Lepra juega su primer partido oficial contra San Lorenzo logrando un triunfo por 2-1 un 19 de marzo de 1939. Ese mismo año Newell's logra el cuarto puesto al final del torneo, consiguiendo así la mejor ubicación para los equipos del interior. Sexto, Vélez Sarsfield, ganador de 11 títulos, 10 ligas y una copa. Asciende en 1919. El 22 de septiembre de 1919 se produjo la segunda escisión del fútbol argentino, de la que Vélez Sarsfield fue principal protagonista. Luego de terminar primero en su zona de intermedia con 23 puntos, a 3 puntos del segundo del Plata, varios clubes pidieron al Consejo Superior de la Asociación que se le descuenten puntos en la clasificación por la inclusión del jugador suspendido Miguel Fontana, cuando la categoría en realidad había inhabilitado a su hermano Juan, que sí cumplió la sanción.
Vélez los tenía a los dos como baluartes de su defensa, y en un partido ante San Telmo, Juan fue expulsado pero se informó que había sido Miguel. Vélez advirtió el error y siguió con éxitos en el torneo con Miguel en cancha. El mismo tribunal incitó a los rivales de Vélez para que reclamaran los puntos por la mala inclusión de Miguel Fontana y le quitó 8 puntos al Fortín, que decidió retirar a su equipo con el fuerte apoyo de 2 pesos pesados, Racing y River, que exigían cambios en el tribunal. Los clubes de primera, que ya traían enconos con el organismo rector, defendieron la postura del club. Pese a esto, la Asociación Argentina de Fútbol igual le quitó las unidades. Lo resuelto generó que Racing Club, River Plate, Independiente, Platense, Estudiantil Porteño, Gimnasia y Esgrima La Plata, Atlanta, Defensores de Belgrano, San Isidro, Tigre, Sportivo Barracas, San Lorenzo y Estudiantes de Buenos Aires fueran desafiliados o expulsados de la Asociación Argentina de Fútbol, para luego fundar la Asociación Amateurs de Fútbol. En la Asociación Argentina de Fútbol solo quedaron Boca, Huracán, Estudiantes de La Plata, Eureka, Porteño y Sportivo Almagro. Para remediar semejante injusticia, teniendo en cuenta los pocos conjuntos que quedaban en la Divisional Superior y que Vélez Sarsfield antes del cisma se encontraba en cuartos de final de la Copa Competencia de Primera, la Asociación Argentina de Fútbol le ofreció un puesto en la máxima categoría, mientras que el nuevo organismo disidente le realizó una oferta similar. En una asamblea histórica con 318 socios, entre los que estaba el joven José Amalfitani, se selló el destino de Vélez. La votación salió 317-1. Pasaría a la Asociación Amateurs de Fútbol y comenzó a jugar en Primera División en el campeonato 1919. Quinto, San Lorenzo, ganador de 14 títulos, 12 ligas y 2 copas. Asciende en 1915. En 1914 San Lorenzo sale campeón de la categoría segunda, que era la tercera categoría en realidad, ya que luego de la primera estaba la categoría intermedia. Vence en la final al Club Germinal por 5-2. La Asociación Argentina de Fútbol determinó que el ascenso a primera sería dado al ganador de una final entre los ganadores de las dos categorías inferiores a la primera, la intermedia, segunda categoría, y la segunda, tercera categoría. El campeón de la intermedia, segunda en importancia, fue Honor y Patria. El campeón de la tercera categoría, llamada segunda, fue San Lorenzo. La gran final por el ascenso a primera fue el 1 de enero de 1915 en Cancha de Ferro, y San Lorenzo de Almagro consiguió su primer ascenso a Primera División, tras vencer por 3-0 al Club Honor y Patria. San Lorenzo consigue así el ascenso en el campo de juego, con la particularidad de no haber pasado nunca por la segunda categoría del fútbol. Cuarto, Racing, ganador de 15 títulos, 9 ligas y 6 copas. Asciende en 1910. El certamen de segunda de 1910 consagró campeón al Racing Club por primera vez en su historia, tras vencer en la final a Boca por 2-1, y ascendió por primera vez a Primera División. El 18 de diciembre de 1910, Racing logra acceder a la Primera División de Argentina al ganarle la final a Boca Juniors por 2-1, con goles de Pablo Frers y Oaco, frente a 4.000 personas, y evitando nuevamente el ascenso de los Eneises. Festeja el ascenso conseguido el día de la conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo, y por pedido de Pedro Werner en una asamblea se haría honor a dichos acontecimientos cambiando los colores de la camiseta para siempre por los mismos colores de la bandera de la República Argentina. Tercero, Independiente, vencedor de 17 títulos, 14 ligas y 3 copas. Asciende en 1912. Cuando ya habían comenzado los campeonatos de 1912, el 14 de junio se crea la Federación Argentina de Fútbol, separándose de la Asociación Argentina. Varios clubes resuelven crear la Federación Argentina de Fútbol, una nueva entidad que competiría con la asociación. Los equipos que adhirieron fueron 3 clubes de primera, Porteño, Geva y el recién llegado Estudiantes de La Plata, campeón de segunda en 1911, además de Independiente,
Argentino de Quilmes y Kimberley de la categoría intermedia, y Atlanta junto a la Sociedad Esportiva Argentina que venían de la tercera categoría, llamada segunda. Todos pasaron a formar parte del flamante campeonato de primera de la nueva federación, cuya primera fecha se jugó en parte el 14 de julio de 1912. De esta forma Independiente llega a Primera División, al incorporarse directamente a la recién creada Federación Argentina de Fútbol. El campeonato de Primera División de 1912 de la Federación Argentina de Fútbol fue el 22º torneo de la Primera División del fútbol argentino, y el primero de los 3 que organizó esa entidad disidente, no reconocida entonces por la FIFA. Se disputó desde el 14 de julio hasta el 23 de diciembre, simultáneamente con el desarrollo de la Copa Campeonato 1912 de la Asociación Argentina de Fútbol. Un poco de historia para los 2 equipos más ganadores. Segundo, Boca Juniors. Ganador de 40 títulos, 31 ligas y 9 copas. Asciende en 1913. En 1908 Boca se anota directamente en la segunda división, sin pasar por la tercera. Era una atribución de los clubes anotarse en segunda o en tercera. Intenta por primera vez acceder a primera, pero fracasa al caer en semifinales contra Racing Club por 1-0, con gol de Pablo Frers, el domingo, 6 de diciembre de 1908 en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Es el año en que asciende River Plate, al ganarle a Racing la final 7-0. En 1909 Boca lo intenta por segunda vez, esta vez el torneo se divide en 4 grupos, de los que clasifica el primero de cada uno. Boca llega tercero en el suyo, detrás de Racing y de Ferrocarril Oeste, por lo que ni siquiera llega a las semifinales del torneo que consagraría a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. En 1910 Boca realiza el tercer intento de ascender a Primera División. El torneo se organiza en 3 grupos, de los que clasifican a semifinales los 2 primeros de cada uno. Boca integra el grupo C. Boca y Nacional son los 2 primeros de este grupo y salen favorecidos, sin lógica deportiva, al jugar directamente una de las semifinales. Los 4 equipos restantes, de las zonas A y B se deben eliminar entre sí para decidir quiénes jugarían la otra semifinal. Finalmente son Racing, que elimina a Estudiantes de La Plata 1-0, y Banfield, que vence a Ferro 2-0. En semifinales Racing le gana a Banfield 1-0 y en la de los equipos que evitaron la fase eliminatoria previa, Boca vence a Nacional de Floresta por 3-0. La final es el 11 de diciembre de 1910 en Geva y es un nuevo cachetazo para el equipo de la Ribera. Racing es nuevamente su verdugo, por tercera vez en la lucha del ascenso a primera, segunda en enfrentamientos mano a mano. El resultado es 2-1, con goles de Alberto Oaco y Pablo Frers, que ya lo había sentenciado en la semifinal de 1908. La empinada cuesta para tratar de acceder a la máxima categoría continuó en 1911, era el 4º intento. El campeonato de división intermedia 1911 fue el 13º torneo de la segunda categoría organizado por la Argentine Football Association y primero de la división intermedia, que fue creada en reemplazo de la segunda división, que pasó a ser la tercera categoría del fútbol argentino. Participaron solo 10 equipos, jugando todos contra todos, y el campeón fue Estudiantes de La Plata con 30 puntos. Boca, acaso golpeado por tantas frustraciones, recaló en un penoso 5º lugar, en mitad de tabla, a 13 puntos del campeón y a 9 del último, Banfield. En 1912 Boca una vez más en busca del ascenso deportivo del que ya gozaban varios de los equipos más grandes. Era el 5º intento de ascenso deportivo a primera del Club Atlético Boca Juniors. El torneo reunía a solo 7 equipos. Boca igualó el tercer puesto con Estudiantil Porteño, con 23 puntos, a 7 del campeón Ferrocarril Oeste, que sumó 30 puntos, equipo que se ganó el derecho a ascender y verdugo por segunda vez del equipo Ceneice, y a 3 del subcampeón Platense, que sumó 26 puntos. Esta racha de fracasos que parecía interminable se corta en 1913, gracias a una reestructuración impulsada por las autoridades del fútbol. No fue un decreto,
pero sí un ascenso extradeportivo forjado en los escritorios de la Asociación Argentina de Fútbol. Fue como agua bendita para Boca y el resto de los equipos, que año a año pugnaban en vano por ganarse el derecho de ascender a primera deportivamente. La reestructuración obedeció a la falta de equipos en primera. El torneo de primera de 1912 se había iniciado con solo 10 equipos, con los descensos anulados ya desde 1911 en que los participantes de primera fueron solo 9. La medida de anular los descensos en 1911, y vigente también en 1912, obedecía a la escasez de conjuntos existentes en primera, en un clima donde abundaban los disconformismos y deseos de emigrar a nuevas ligas. La Asociación Argentina canceló los descensos de 1911 antes del inicio del torneo y la decisión abarcó a la siguiente temporada de 1912 por la poca cantidad de equipos en primera división, lo que desarma la ridícula historia sobre un supuesto salvataje a River, de la que profundizaremos. Como decíamos, el torneo de 1912 inició con 10 equipos, pero la desafiliación del Alumni Athletic Club, que no se presentó a los 3 primeros partidos, y los abandonos del Club Estudiantes de La Plata, el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y el Club Atlético Porteño, para integrarse a la disidente Federación Argentina de Fútbol, derivaron en que solo 6 de los equipos participantes concluyeran el certamen. La Asociación Argentina de Fútbol se reunió el 18 de julio de 1912 en Maipú 131, su sede, y decidió continuar con el torneo entre los 6 equipos que habían quedado, anulando los partidos en que hubieran participado los equipos que abandonaron dicho torneo. Quilmes, que al momento de la decisión estaba último, pasó a ganar el torneo, ya que varios de los jugadores de Alumni fueron a jugar para su equipo. Una de las tantas aberraciones del amateurismo. También en la reunión del 18 de julio se decidió que para el torneo de 1913 ascendieran todos los equipos de la división intermedia, el campeón Ferro, que ya por obtener el título estaba ascendido, Platense, Boca, Estudiantil Porteño, Olivos, Comercio y Riachuelo más el campeón de la tercera categoría, Banfield, ganador del certamen de segunda división y además una invitación especial a Ferrocarril Sud. Institución que no participaba desde 1911 y también fue beneficiada por la asociación para agregarse al campeonato de 1913. Es decir, no fue un decreto, pero todos estos ascensos se concretaron fuera de la cancha y sin mérito deportivo, salvo Ferro que había sido campeón de la división intermedia. La moción correspondió al doctor Rafael Cullen, dirigente del Club Atlético San Isidro, y fue aceptada por unanimidad. En cuanto al presunto descenso evitado a River en 1912, está claro que es una burda inexactitud de aquellos que pretenden ganar prestigio quitándoselo a quienes sí lo tienen. En primer lugar, como se dijo, los descensos estaban suspendidos ya desde 1911 y continuaron estando en 1912 por falta de equipos, no se suspendieron para salvar a River. En segundo lugar, de haber tenido que determinarse descensos, habrían sido para alguno de los 4 equipos que abandonaron el certamen, comenzado con 10 equipos y finalizado con 6. Y en tercer lugar, debemos precisar que al quedar solo 6 equipos en primera, la asociación determinó anular los partidos ya jugados contra los equipos que habían desertado. De considerarse todos los partidos jugados, River Plate hubiera sumado 2 puntos más que Belgrano Athletic, superándolo en la tabla. Ninguna de las dos últimas razones entraron en consideración, ya que los descensos estaban anulados desde mucho antes del torneo de 1912. Primero, River Plate consigue el ascenso en 1908. Ganador de 52 títulos, 37 ligas y 15 copas. En 1905 River Plate se anota por primera vez en campeonatos de la Argentine Association Football League, elige hacerlo en tercera división, aunque podría haberse anotado directamente en la segunda división, si hubiera querido, ya que estaba así permitido. Esta última opción la utilizaría Boca Juniors luego, anotándose en segunda sin pasar por la tercera. No existían ascensos y descensos durante esta época en las categorías menores, sino que los equipos se afiliaban en la que elegían jugar. El torneo estaba dividido en 4 zonas y River tuvo una actuación discreta.
Para 1906 River decide anotarse en segunda, en un torneo de 3 zonas y no accede a la fase final. En 1907 River hace la mejor campaña hasta ese momento. En torneo de 3 zonas lidera la suya y accede a la fase decisiva. Cae en la final contra Nacional por 1-0 y obtiene el subcampeonato. River consigue el ascenso en 1908. En un torneo de 36 equipos divididos en 4 zonas de 9, gana su zona ampliamente ganando 14 de los 16 partidos, con una sola derrota y un empate. Así pasa a las fases finales, elimina a Ferro Carril Oeste al que vapulea por 5-1 y llega a la final con Racing. El partido final se jugó en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires el 13 de diciembre de 1908. Comenzó ganando Racing con gol de Pablo Frers, el antiguo verdugo de Boca, pero River lo da vuelta con goles de Anempodisto García y Elías Fernández en tiempo suplementario. El partido es impugnado por Racing, debido a que en el segundo gol de River los hinchas ingresaron a la cancha para festejar con los jugadores. El partido por el ascenso se debe jugar nuevamente el 27 de diciembre de 1908. River Plate se convirtió en el primer club en ascender a Primera División después de una impresionante goleada sobre Racing Club. El partido, que se jugó en la cancha de Gimnasia y Esgrima, en Palermo, se realizó en medio del barro debido a una tormenta que azotó Buenos Aires la noche anterior. River venció 7-0 a Racing en la final de Segunda División, con sendos dobletes de Pascual Grifero, Silvio Politano y Arturo Chiappe, y un gol de Julio Abaca Gómez. River Plate fue el primer equipo existente en la actualidad en ascender a Primera División. De los 10 equipos más ganadores del profesionalismo en Argentina, solo 4 obtuvieron el derecho a jugar en primera en el campo de juego desde la categoría inmediatamente inferior. El primero fue River en 1908, al vencer a Racing 7-0. El segundo fue Racing en 1910, al vencer a Boca 2-1. El tercero fue Estudiantes de La Plata en 1911, al vencer a Independiente 3-0, si bien luego ingresaría directamente en la nueva Liga Disidente. El cuarto fue Huracán en 1913, al vencer a Gimnasia de Flores por 3-1. Hubo un equipo que logró deportivamente el ascenso sin jugar en la segunda categoría, San Lorenzo como campeón de la tercera categoría venciendo al campeón de la segunda categoría, Honor y Patria, por 3-0 en 1915. 5 equipos obtuvieron el ascenso sin ganárselo en el campo de juego, por decisiones producidas en los escritorios dirigenciales. El primero fue Independiente en 1912, al afiliarse directamente a la Federación Disidente luego de su paso por la categoría intermedia. El segundo fue Boca Juniors en 1913, al ser incorporado en las oficinas de la Asociación del Fútbol por los equipos de primera en la reestructuración de ese año. El tercero fue Vélez Sarsfield en 1919, invitado por la Asociación Argentina de Fútbol. Los 2 restantes fueron Newell's Old Boys y Rosario Central en 1939, cuando sus solicitudes para integrar la primera división fueron aceptadas por la AFA.